9:13 de la mañana, continuamos hablando de este programa de microbioma y microbiota. Estoy con Daniela Porras, ella es odontóloga especialista en microbiota y nos va a hablar específicamente de la microbiota de la boca. Ya conocimos varios términos, ¿no? El microbioma general, ya la doctora lo explicó. Por cierto que teníamos algo aquí para explicar, pero se queda corto, ya se los voy a decir. Bienvenida, Daniela. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí en vivo. Ahora estás en vivo. Sí, señor. Qué bueno. Vamos a hablar entonces de qué se compone la microbiota de la boca. Sí, fíjate, el preámbulo que tuvimos con la doctora Georgette nos hace como el mundo perfecto en donde podemos establecer y conocer la microbiota como lo que es un órgano. Es increíble, de verdad, cómo en algún punto se separó la odontología y la medicina de la microbiota, cuando son, yo creo que los protagonistas de la novela, ¿no? La microbiota de la boca es la segunda más diversa e importante del cuerpo y además es la puerta de entrada a la microbiota intestinal, que es la primera más importante. Entonces digamos que es el complemento perfecto o una manera de iniciar o de potenciar todos esos cuidados que ya venimos haciendo de la microbiota a nivel general. Si nos olvidamos de la boca, pues estamos como haciendo muy poco, ¿sí? En la boca, como por supuesto en todas partes del cuerpo, hay un ecosistema que viene dado por los dientes, la saliva y todos los tejidos que tenemos dentro de la boca, los cachetes por dentro, la lengua, el paladar, y todos esos sitios son como hoteles en donde viven microorganismos. Pero esos sitios no son los mismos, es decir, no es lo mismo vivir en la playa que en la montaña, que en la nieve o que en la ciudad. Lo mismo pasa dentro de la boca. Vamos a tener una microbiota específica dependiendo si hablamos de la lengua, de las zonas, digamos, que son menos queratinizadas dentro de la boca, por ejemplo, los cachetes por dentro y la parte de abajo de la lengua. No es la misma microbiota que está en la parte de la lengua que vemos, que es la que nos cepillamos. Tampoco es la misma microbiota que está en la encía y en el paladar, y por supuesto es totalmente distinta a la microbiota que está en el diente. Y el diente a su vez tiene una microbiota por encima de lo que vemos en la encía y una por debajo, es decir, una supragingival y una subgingival. Entonces eso es un ecosistema de diferentes nichos ecológicos donde hay microorganismos que pueden protegerte o pueden dañar tu boca desde lesiones como caries o enfermedad periodontal hasta cáncer de boca. Ahora, la doctora decía, ¿los alimentas o peleas con ellos? ¿Pasa en la boca también? ¿De qué manera peleamos y de qué manera los alimentamos? En la boca pasa totalmente igual. En primer lugar, la alimentación. O sea, si yo tuviera que decirte aquí una sola cosa que nos va a ayudar a mejorar la microbiota, por supuesto la alimentación es fundamental. Pero en boca pasan otras cosas importantes. Por ejemplo, las personas que fuman tienen una microbiota muy complicada, que era lo que decía la doctora, muy disbiótica, es decir, en desequilibrio total. El tabaco, por todos los carcinógenos que presenta, los productos de combustión del tabaco, las altas temperaturas, daña por supuesto todo ese ecosistema sano de la boca y lo convierte en un ambiente tan hostil que las bacterias buenas comienzan a morirse y las que sobreviven son bacterias que no son beneficiosas, que son dañinas, pero que pueden sobrevivir a esos ambientes hostiles, por ejemplo, ¿no? El tema de la higiene bucal también es fundamental. La gente, sobre todo pasa muchísimo en pacientes que tienen halitosis, que son esos pacientes que dicen, doctor, yo siempre tengo mal aliento. Ellos tienen unas técnicas de higiene demasiado fuertes, se cepillan los dientes cada minuto, usan enjuague bucal por horas, por minutos. Doctor, yo me pongo el enjuague bucal y duro 10 minutos con el enjuague en la boca. Y a los 10 minutos igual tengo mal aliento. Claro, porque con esa cantidad de elementos químicos, con esa cantidad de cáusticos, con esa cantidad de estimulación de higiene exagerada, tú estás barriendo no nada más a las malas, tú estás llevando las buenas. Y las que pueden crecer más rápidamente son esas bacterias malas que sobreviven en ambientes hostiles. Entonces digamos que el equilibrio que hay que tener en alimentación, en control de hábitos y además en una higiene bucal adecuada, evitando la mayor cantidad de químicos para la boca, es fundamental. Eso la gente lo desconoce. La gente cree que mientras más agua oxigenada me pongo, bicarbonato con limón, mientras más cosas invento y mientras más buchas hago, voy a estar más protegido. Y al contrario, estás dañando tu mucosa y estás dejando ese hotel en el que te digo que vive tu microbiota demasiado desprotegido, demasiado inflamado, y por lo tanto ahí va a comenzar una acción-reacción de tu sistema de defensas contra esa mucosa, contra esa encía, contra ese diente, que va a traer, por supuesto, enfermedades y condiciones complicadas a tratar dentro de la boca, que después, además, pueden afectar otras partes de tu cuerpo. Como muy bien decía la doctora, que hablaba del Fusobacterium nucleatum, esa es una de las bacterias asociadas a periodontitis.
y la bacteria tiene muchísimas vías de migrar a los intestinos y por supuesto entonces dar lugar a cáncer de colon. Está descrito ya en muestras de cáncer del colon la presencia de esta bacteria que debería estar exclusivamente en la boca en niveles muy bajitos y que cuando ya crece y se complica la situación de enfermedad periodontal dentro de la boca, migra a otras zonas del cuerpo, por ejemplo el colon, y establece entonces ya una promoción de un desorden celular que termina en cáncer. Ahí se complica todo. Y lo mismo puede pasar en la boca. ¿Okay? El cáncer de boca también está asociado a una disbiosis de la microbiota, porque al final de la historia lo que pasa con el cáncer es que hay una respuesta donde tu cuerpo no comenzó a ver esa célula que se estaba desordenando, porque nuestras células se desordenan todo el tiempo, pero tenemos unas células inmunológicas listas para ver, hey, esta célula se está desordenando, vamos a impedir que ella siga creciendo, ya sea porque el sistema inmunológico lo haga de manera externa o porque la misma célula dice, epa, me estoy desordenando, mejor me apago y me muero para no seguir creciendo desordenadamente. Nuestro cuerpo tiene ese mecanismo por medio de un gen que se llama P53, que es el guardián del genoma, que te ayuda a que las células no se reproduzcan de manera desordenada, porque si no, entonces, bueno, todo el mundo fue un diagnóstico de cáncer tras otro. Pero claro, todo ese mecanismo necesita estar en equilibrio con los microorganismos. Si los microorganismos están alterados, tu cuerpo no puede cumplir sus funciones fisiológicamente estables y por lo tanto empiezan a aparecer todas estas enfermedades del mundo moderno, estas enfermedades crónicas no transmisibles que afectan la boca, todo el cuerpo y disminuyen tu calidad de vida. Ahora, estas personas que tienen, por ejemplo, ortodoncia, que tienen implantes, que, bueno, no, a otras, unos le llaman plancha, no, pero tienen algún tipo de prótesis externas, ¿esas personas tienen una microbiota distinta? Sí, por supuesto, o sea, tener, digamos que lo mejor que nos puede pasar, por supuesto, es preservar nuestros dientes. Nada como el diente natural, y ahorita la odontología está muy dedicada a conservar los dientes. De hecho, hay como un área de la odontología en este momento que es casi que la terapia intensiva de los dientes y tratan de recuperar los dientes que antes habían que extraer a juro, ya se están, digamos que salvando. Hay la manera de preservarlos dentro de la boca, hay maneras de eliminar lesiones de caries sin tener que llegar al nervio y hacer que haya que hacer un tratamiento de conducto obligatoriamente. Es decir, la odontología está dando todo lo que puede para preservar los dientes dentro de la boca. Pero por supuesto que hay casos donde ya los dientes, pues lamentablemente tienen un pronóstico reservado, el grado de infección o el grado de enfermedad que tienen es muy alto y requieren la extracción. Pero las personas hay que rehabilitarlas porque los dientes, tanto funcionalmente como estéticamente, son un órgano importante dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que buscar es que cómo estas rehabilitaciones no afectan tanto a la microbiota y cómo, si ya tengo que tener una estructura de acrílico en la boca, o de resina, o de una cerámica, porque ya tengo una restauración protésica dentro de mi boca, pues ¿qué otras alternativas tengo para potenciar mi microbiota desde la alimentación, desde los hábitos de higiene, desde evitar el tabaco, desde disminuir al máximo el consumo de alcohol, usar las técnicas de higiene adecuadas tanto para la prótesis como para el resto de los tejidos? Y desde allí entonces, bueno, sí, a lo mejor no voy a tener la microbiota al 100%, pero que es lo más óptima que la puedo tener teniendo rehabilitaciones dentro de la boca. Perfecto. En la próxima parte vamos a hablar de esas técnicas de higiene básica, porque hay otras cosas que tenemos que modificar, que empezando la alimentación, como bien lo ha dicho la doctora, y Daniela. Daniela Porras, odontóloga.